Hola, me da gusto saludarles. Soy Silvestre Pacheco León y como ya se va haciendo costumbre, quiero compartir con ustedes la lectura de mi artículo semanal que podrá leerse en El Sur a partir del lunes. Este artículo tiene que ver con el momento que vivimos los pueblos originarios. Se trata de mi propia experiencia personal como danzante de la danza dedicada a Santiago Apóstol, que es el patrón de Quechultenango. Entonces, es un poco en la idea de abrevar en la cultura indígena, porque la danza de Santiago se estableció en Mesoamérica después de la conquista española como un recurso didáctico que utilizaban los catequizadores españoles en la guerra espiritual para dominar al pueblo mediante sus propias creencias, destruyendo las propias. Entonces ya hablé la vez pasada acerca de mi participación como danzante en cumplimiento de una manda, como se sigue todavía realizando en los pueblos, una manda dedicada al santo, una manda que mi madre pidió para que yo pudiera cumplir mi sueño de viajar a la Ciudad de México, conseguir un empleo y financiar mi estudio en la escuela, que por fortuna fue en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, insistía yo en que a pesar de estar guardando distancia ya como persona instruida frente a las creencias religiosas, era importante que en mi caso pudiera yo agradecer a mi madre por el hecho de haberse preocupado a grado de ofrecer de mi parte esta, digamos, ofrenda como danzante en esa danza antiquísima que data de la época colonial. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del nombre de la danza y su profundo contenido que para la mayoría de las personas pasa desapercibido. Se trata de hurgar, se trata de invitarles a que vayan conmigo en lo que para mí representó una experiencia muy personal, porque quise saber a fondo el significado que tiene el ritual que se repite año con año, del que participan miles de personas que van a ver al santo patrón de Quechultenango en su fiesta anual que inicia el 25 de julio. Ya estamos en el mes de julio, estamos hoy a 5, faltan 20 días para ese gran evento que concita a muchos de los habitantes que han salido por diversas necesidades de Quechultenango y regresan a sus raíces sin que tengan muy claro la profundidad del significado de este ritual. El nombre de la danza religiosa dedicada al Santiago en Quechultenango es muy distinto al de otros lugares de Mesoamérica, así como la música y sus sones, pasos y movimientos, así como su vestuario. En mi pueblo la danza de Santiago recibe el curioso nombre de las cueras, mientras que en otros lugares se le conoce como la danza de los Santiagos, los santiagueros, moros y cristianos y Santiago Matamoros. Pero en Quechultenango esa misma danza, empleada con el mismo fin por los catequistas de adoctrinar a los pueblos,
recibe el nombre de cueras debido a que parte de su indumentaria es de ese material, un largo chaleco de cuera o de cuero adornado con dibujos folclóricos, el cual es la razón para ese nombre que seguramente alguien lo quiso hacer mucho más fácil al nombrarlo con lo que era evidente en su vestimenta, las cueras. Y es en este nombre donde radica el secreto que trae oculto la danza y del que yo quise averiguar para mi propia cultura, pero también para divulgarlo. Eso lo descubrí años después de haber pagado mi promesa como danzante. Lo hice investigando y me encontré libros tan aleccionadores como México Profundo del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla y también de la tríada compuesta por Christian Duverger, que escribió Cortés, Crónica de la Eternidad, y la biografía de Hernán, como se llama su último libro. Entonces, mencionar también el libro de Arturo Barman Grig, que es una investigación detallada de la danza en las diferentes regiones. Y claro, las fiestas patronales, fiestas populares, son financiadas por los mismos pueblos a través de las llamadas mayordomías, también traídas de España como modelo, que son las encargadas de organizar y administrar los gastos de la fiesta, que como ya dije, provienen de los propios habitantes de las comunidades. Recordemos que tanto las mayordomías como las hermandades de esos santos, que fueron costumbres traídas de España, enraizaron profundamente en la cultura de nuestros pueblos, de por sí dedicado a la fiesta, muy acendrado en la cultura mesoamericana. Somos fiesteros por naturaleza, pero como ya lo mencioné, tenía que ver la fiesta, el mitote, con la propia cultura productiva. En este caso, el santo es celebrado en una época clave en el cultivo de los productos de consumo básico, como es el maíz, el frijol, la calabaza. En Quechultenango, las particulares de esa festividad, de esa danza, es el contenido como en los personajes y en su indumentaria. De la danza se puede ver y entender con nitidez el fenómeno conocido como aculturación. Este concepto de aculturación se refiere a la asimilación de la cultura española por los pueblos originarios sin perder la suya propia. Ese es el entendido. La aculturación es ese proceso que se da no solamente en México, sino en las conquistas o en las colonizaciones de un pueblo por otro. La aculturación. Se juntan las dos culturas, se mezclan y sin que la originaria pierda, adopta a la que llega y la avasalla. Pero en el caso de Quechultenango, el tema interesante es que, como en pocos lugares, las creencias indígenas y las costumbres, la cultura, pues, sobrevivió subrepticiamente a la cultura española de la religión católica. Ese es el tema más importante de la danza en Quechultenango, que la mayoría de la gente desconoce. Y ese es mi aporte que yo hago en un libro que está por publicarse y que tiene que ver precisamente con este antecedente. La influencia indígena que prevaleció incorporada con el rito católico
no solo está contenida en las cueras que visten los danzantes, sino su parecido con la deidad indígena conocida en la historia de México como el dios rojo de la Mar del Sur, cuya representación que se puede ver en internet, el dios indígena vestido con un atuendo semejante al de los danzantes, a las cueras, los que hacen el papel de capitanes del ejército pagano. Su nombre es Xipetotec, que significa Nuestro Señor el Desollado, el cual se representa como alegoría de la naturaleza que se regenera y transforma. Hay quienes lo llaman el dios de la primavera. Ese dios viste precisamente la piel de un sacrificado, la cuera de un sacrificado. De ahí que tenga esta relación interesante con el nombre de la danza en Quechultenango. Agreguemos el hecho de que el color rojo de su uniforme de los danzantes es el que pinta a toda la comunidad estrenando ropa nueva del mismo color con el de los danzantes. Este proceso de aculturación que vivieron los yopes, que es el nombre recibido por la tribu a la que pertenecía el pueblo de Quechultenango, se muestra vivamente en la danza dedicada al Santiago, la cual incorpora el baile, la música y los instrumentos de origen prehispánico como la flauta y el tambor. Después de aquella experiencia que viví como danzante, me interesé en conocer la historia y el significado de la misma, que es tan popular en los pueblos de Guerrero, y el resultado fue muy enriquecedor por lo esclarecedor de lo que en ella se representa. En la danza de las cueras vemos representada la fuerza y el poder de la visión mesoamericana, incorporada y mezclada con la católica en el ritual del santo, como si en algún momento se hubiera hecho una especie de negociación de las dos creencias para coexistir y mantenerse vivas por tantos años. Y todo eso fue fácil de entender porque, como dicen los estudiosos, los pueblos originarios no ponían resistencias para aceptar nuevos dioses, y la muestra más importante de esa afirmación es el propio dios de los yopes, Xipetotec, que fue adoptado por los aztecas y tuvo su propio templo en Tenochtitlan, muy cerca de Tlatelolco. Bueno, pero en estos hallazgos enumero los siguientes, donde se muestra la aculturación. Primero, es el colorido de la indumentaria de los danzantes, como expresión de alegría, muy característico de los pueblos originarios. Además de los instrumentos musicales, la flauta y el tambor, que son de origen prehispánico. Pero también es asombroso lo de las máscaras de madera teñidas de dos colores muy parecidos, el rojo vermellón y el café oscuro, ambos tomados de la costumbre de los yopes, los cuales, dicen los historiadores, eran personas pacíficas, pero con un espíritu tal de libertad que durante la historia no se conoce nunca que se hayan dejado avasallar por fuerza alguna extranjera, por poderosa que fuera, y cuando llegaban a pelear defendiendo su independencia, antes de entrar a la guerra se cubrían el cuerpo desnudo con una especie de barro o cinabrio vermellón, lo cual los hacía ver temibles, precisamente como ocurre con los capitanes del ejército indígena, fieros e imponentes, con sus penachos de plumas asustando al enemigo. Y ese color de las máscaras es el que ha prevalecido en la danza, y solo en la máscara que usa Santiago y Pilatos se respeta el tono blanco y chapeado de ojos azules
representando a los españoles, a los europeos, con su barba conocida. Otro dato importante es que en la danza el Santiago es un hombre de a pie, no monta caballo alguno como en el caso de otras danzas semejantes que conocemos en Mesoamérica, donde en algunas de ellas el caballo es indispensable en la danza, construido de madera, va pegado al cuerpo del danzante como si él fuera su jinete. Bueno, en Quechultiago es un hombre que anda a pie, porque como se sabe los caballos vinieron de España vía Cuba y Santo Domingo, y en Mesoamérica se les desconocía, tanto que cuando llegaron los conquistadores, los indios creían que jinete y caballo eran el mismo animal. El otro dato curioso es que el escudero, que en Quechultenango se llama Masehualcintli, es un personaje que pertenece a la aristocracia indígena, que en la danza lo hacen aparecer junto al Santiago en su papel de escudero y embajador, quien lleva la responsabilidad de negociar con los jefes militares del ejército pagano de los moros su rendición frente al poder omnipotente del Santo Santiago. Por eso digo que en realidad el nombre de la danza debería ser Santiago contra el ejército pagano, porque de eso trata la representación teatral de esa obra comunitaria muy parecida a lo que yo vi representar en Yucatán con ese carácter. Esa es la característica particular de la danza dedicada a Santiago Apóstol, patrón santo de Quechultenango, que solamente una vez al año aparece en público bailando en las diferentes partes del pueblo, pero sobre todo concentrándose en una danza única que realizan los capitanes del ejército pagano dentro de la iglesia, dentro del templo. Ahí frente al Santiago, los 4 capitanes danzan al ritmo del tambor y de la flauta. Una danza especial, tan estilizada, tan llamativa, que uno, si empieza a verla, no puede no puede ausentarse, sino hasta que ésta termina. Esa experiencia muy mística, muy religiosa, la gente puede vivirla una vez al año en Quechultenango. Así que todos están invitados a participar de ella a partir del día 25 de julio. Los danzantes bailan todo ese día en el atrio, pero la danza sagrada la realizan al término de la fiesta en la octava, como se le denomina al final que tiene el ritual y que se celebra el día sábado, el primer sábado y domingo del mes de agosto, con el evento multitudinario y apoteósico que se conoce como el baile del Ocosúchil, el cual está abierto para que todo mundo participe, sea o no creyente. Es una ceremonia de un baile multitudinario en el cual la gente suele curarse de cualquier enfermedad que padezca, porque es tan fuerte el misticismo de este baile que se ejecuta portando en cada mano un ramo de una hierba que se llama ocosúchil o la flor del ocote del bosque, que ahí venden en la entrada a la iglesia y que uno puede comprarla para participar junto
con la comunidad. Están invitados. Muchas gracias.